Muy buenos días. Hablaremos un poco mi compañera y yo sobre la clasificación de las obligaciones jurídicas en nuestra vida cotidiana. La obligación condicional de las partes de las distintas modalidades en que se pueden clasificar las obligaciones que afecten a su perfección y eficacia. Por ejemplo, Juan le comprará a su hijo un carro, pero si no suspende ninguna asignatura. Ya que el artículo 1938 y del Código Civil Federal habla sobre las obligaciones condicional cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro cierto. El artículo 1939 dice que la condición suspensiva de su cumplimiento debe de la existencia de la obligación, que quiere decir que si no cumple, su papá no tendrá la obligación de regalarle un carro. Hablaremos igual de la obligación a plazo, periodo o tiempo que es fijado para el cumplimiento de una obligación o para la realización de un acto. Rosa sacó un crédito en el banco. Ella tiene la obligación de depositar mensualmente como está en el contrato. El artículo 1953 al 1960 del Código Civil Federal nos dice que es la obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento sea señalado un día cierto. La obligación conjuntiva y alternativa dice que la obligación conjuntiva son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones, todas las cuales deben ser cumplidas por del deudor. Por ejemplo, un turista de una agencia de viajes cuando se compromete a organizarle un viaje a París obteniendo un nuevo pasaporte, la visa. Ya que el artículo 1961-1983 del Código Civil Federal dice el artículo 1961 que el que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos en segundo. Y ya que el artículo 1963 dice que las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor si no ha pactado otra cosa. Y la obligación alternativa dice que son aquellas que en el deudor debe desarrollar una prestación de las varias a las que la alternativa está obligado. Pedro comprará un carro Vento del 2023 sin establecer color a la hora de la entrega del coche. Si tiene amarillo, rojo, azul y verde, con cualquiera de esos coches tendría cumplida la obligación de la entrega. La obligación mancomunada. La obligación mancomunada es más bien un acreedor o más de un deudor y cuyo objeto es una sola prestación. El artículo 1984 al 2010 dice, siempre mancomunidad de deudores o de acreedores nos hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, un crédito o una deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores, acreedores, y ahí a cada parte constituye una deuda o un crédito de distintos u otros. La obligación de dar implica la entrega de una cosa o bien a favor del acreedor. Por ejemplo, Juan vendió su PlayStation, tiene la obligación de entregarle el PlayStation y su amigo Pedro tiene la obligación de pagárselo el precio acordado. Por ejemplo, el artículo 2011-2026 dice el artículo tiene la obligación de dar cierta que comprende también la de entregar sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación de la circunstancia del caso. La obligación de hacer son aquellas que nos implican la realización de hacer una actividad por parte del deudor. Si contratamos un pintor para que nos pinte nuestra casa, el pintor tiene la obligación de realizar el trabajo acordado. Lo dice el artículo 2027. Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciera, el acreedor tiene derecho a pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Esto mismo se observará
si no lo hiciera de manera convencida. La obligación de no hacer son aquellas que obliga al deudor de abstenerse de ejecutar lo que se le prohíbe o tolerar que el acreedor haga algo sin oponerse. Por ejemplo, cuando alguien renta una casa, si en el contrato dice que el arrendador le dice que no puede hacer ruido o no puede tomar, no puede tener animales, él se tiene que a hacer lo que dice el contrato, porque el claro ejemplo del artículo dice que el que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de controversión. Si hubiera obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado.